Hola amigos de Vía G. Gracias por acompañarnos en esta nueva aventura que si no pudiste ver en el Palacio de Bellas Artes, no te preocupes. Aquí yo te la voy a enseñar. Y de cerquita, la exposición La Revolución Impresionista, de Monet a Matisse del Museo de Arte de Dallas. El Palacio de Bellas Artes les da la bienvenida a La Revolución Impresionista, de Monet a Matisse del Museo de Arte de Dallas. Explora la historia del impresionismo, desde su nacimiento en 1874 hasta los primeros años del siglo XX. Esta exposición revela los orígenes rebeldes del colectivo de artistas independientes, conocido como los impresionistas, y la revolución que crearon en el arte moderno. Van Gogh pintó gavillas de trigo durante su último mes de vida. La obra captura una imagen de trigo cosechado, uno de sus motivos favoritos. Mediante la aplicación de tonalidades doradas y violetas con pinceladas gruesas y expresivas, su intención era expresar la sensación reconfortante de eternidad que experimentaba al observar los ciclos infinitos de la naturaleza. Monet decidió representar a los bulliciosos habitantes de París, destacando el desenfoque de la gente, los carruajes y los botes mediante pinceladas aplicadas con rapidez y formas inacabadas. Este método definió el movimiento impresionista que Monet ayudó a lanzar pocos años después. Aquí Monet se deleitó evocando el aspecto y la sensación de la vida moderna en un día frío y lluvioso. Aunque es más reconocido por sus paisajes, Monet también fue un excelente pintor de naturalezas muertas, particularmente en los primeros años de su trayectoria artística. Esta pintura deja en evidencia su excepcional capacidad de representar texturas. Las hojas aterciopeladas de salvia contrastan con el mantel mate, la elegante bandeja roja lacada y el brillo de la porcelana azul y blanca. Los reflejos sobre la cuchara, el mantel y el servicio de porcelana revelan la fascinación que Monet sintió toda su vida por la forma en que la luz interactúa con distintas superficies. Este paisaje presenta el escarpado campo que rodea la Riviera en la frontera entre Francia e Italia. Monet realizó esta obra durante su primer viaje al Mediterráneo con fines artísticos en la primavera de 1884. Para transmitir la legendaria luz de sol brillante del sur, Monet aplicó pequeñas pinceladas de azules y verdes plateados que evocan la sensación de un matorral y un follaje seco que resplandecen en el terreno árido. Resulta imposible separar a Monet de Giverny, un pueblo en las afueras de París al que se mudó en 1883. Aunque su primer intento fue cultivar un jardín de flores, comenzó a construir un estanque al estilo japonés en la década de 1890. Los nenúfares coloridos y exóticos que Monet plantó allí se convirtieron en su tema principal en las últimas 2 décadas de su vida. Con el tiempo, el tema pasó a ser la superficie del agua, a la vez un espejo del mundo de arriba y una ventana al mundo de abajo. El extraordinario ilusionismo de las nubes reflejadas en esta pintura fue tal que el público asistente a la subasta de la pintura en 1917 creyó que el lienzo estaba colgado al revés. Las obras sobre nenúfares de Monet son escenas acuáticas inmersivas. La técnica de Monet se acercó más a la abstracción debido a que comenzó a pintar los nenúfares con pinceladas expresivas de color resplandeciente. Las primeras obras de Monet constaban de una representación más convencional del espacio, con detalles como una línea de horizonte o una orilla con césped que guiaban la mirada del espectador. En esta pintura experimenta con el color rosa. El pintor realista Manet fue a la vez modelo y mentor de los jóvenes impresionistas. Su aplicación suelta y pincelada gruesa de la pintura, así como la eliminación de los medios tonos, influyeron notablemente en la estética de Monet, Sisley y Renoir. Su brillante paleta pastel y su interés por los efectos luminosos se aprecian en este aireado bodegón. Signac aprendió a pintar a los 18 años, tras asistir a una exposición de las obras impresionistas de Claude Monet en 1880. En este boceto hecho al aire libre, la composición está dominada por una franja de agua abierta que retrocede bruscamente. Solo un año después de pintar este cuadro, Signac abandonó el estilo impresionista en favor del puntillismo, una técnica pictórica en la que el artista coloca puntos individuales de color uno al lado del otro, que vistos desde lejos, se funden en los ojos del espectador. Signac pintó este paisaje durante los primeros años fundamentales del movimiento neoimpresionista,
En aquel entonces, estaba trabajando bajo la influencia directa de Georges Seurat y había adoptado con total entusiasmo su laboriosa técnica de puntillismo. Al yuxtaponer pequeños puntos de colores sin mezclar, Signac creó una representación atmosférica y estilizada de lo que describió como un valle de cuento de hadas, en la región de Auvernia, en el centro-sur de Francia. Gauguin buscaba escapar de las limitaciones de la sociedad industrializada y soñaba con una utopía impoluta. Visualizaba una fantasía colonial en Tahití, colonia francesa, donde vivió unos años. Gauguin decidió retratar Tahití como el paraíso premoderno que imaginaba. En esta pintura podemos ver a dos mujeres tahitianas usando faldas tradicionales paradas debajo de pandanos, plantas similares a palmeras, cuyas hojas caídas sugieren algún tipo de escritura mística sobre la tierra roja. La fruta que lleva una de las mujeres parece aludir a la abundancia natural que Gauguin esperaba encontrar en este Edén imaginado. En los primeros años de la década de 1900, Henri Matisse comenzó a crear naturalezas muertas florales, un interés que mantuvo durante el resto de su vida. El biombo pintado, el mantel y el frutero son todos artículos de utilería de estudio que vuelven a aparecer en otras pinturas. En esta pintura, el artista juega con nuestra percepción de la relación entre los patrones planos pintados y los objetos tridimensionales, como el biombo en el fondo y la sección de pared visible a la derecha. En la actualidad, Piet Mondrian es más conocido gracias a sus composiciones en cuadrículas geométricamente abstractas. En sus primeras obras, no obstante, se puede reconocer la influencia tanto del impresionismo como del posimpresionismo, como claramente se observa en esta obra. En esta pintura es visible la experimentación de Mondrian con las técnicas posimpresionistas y puntillistas. Aquí, los colores antinaturalistas se aplican en rayas y puntos, y las áreas iluminadas por el sol se contrastan de manera llamativa con aquellas en sombra. Mondrian regresó repetidamente a la granja que se muestra aquí, capturando la cualidad de la luz y su reflejo sobre el río en distintos momentos del día, tal como lo hizo Claude Monet. Al mismo tiempo, la estilización de la casa y los árboles, así como las áreas planas de colores expresivos, revelan el impacto que tuvo en su obra el posimpresionismo. Sol primaveral, Lentezón, ruina de Castillo Brederot. Es una obra donde Mondrian juega con los tonos de una naturaleza seca y da muestra de su clara influencia del impresionismo y postimpresionismo. Como joven estudiante de arte a principios de la década de 1880, Munch estuvo fuertemente influenciado por la estética vanguardista de los impresionistas franceses. Experimentó con sus tonos claros, pinceladas entrecortadas y su atención a las escenas mundanas representadas con un estilo naturalista, como demuestra esta tranquila y evocadora obra temprana. Aunque Munch en un principio experimentó con el impresionismo, sintió que el hincapié que hacía en el naturalismo le impedía expresar sus emociones. Esta pintura muestra un área recientemente deforestada en el bosque de Turingia, en Alemania. Mediante el uso atrevido de colores complementarios y contrastantes, el rojo y el verde, muestra el paisaje ondulante como si estuviera sangrando y en un estado crudo, transmitiendo sentimientos de angustia y desesperación. Cézanne creó esta naturaleza muerta, a medida que comenzó a ir más allá del deseo de los impresionistas de pintar los efectos efímeros de la luz. Las pequeñas pinceladas paralelas de los colores que cambian de forma gradual y que aplicó para construir cada objeto, ya sea el papel tapiz plano o la mesa tridimensional, desafían nuestra manera de percibir la profundidad y el volumen. El fondo se fusiona con el primer plano y los detalles como el diseño floral del papel tapiz adquieren la misma dimensionalidad que la naranja sobre la mesa. ¡Alto! Retrocedamos un momento. Gauguin y Manet fueron maestros de Monet. La principal figura del impresionismo junto con Pissarro, Morisot y Caillebotte, influenciaron a Sisley, Signac, Van Gogh, Gauguin, para luego dar paso a los expresionistas Munch y Kitchener, y a los artistas nabis Paul Sérussier, Félix Vallotton, Maurice Denis, Pierre Bonnard, los fauvistas Henri Matisse, André Derain, a los representantes del cloisonnismo, Émile Bernard y Lois Anquetin, y finalmente los postimpresionistas, Paul Cézanne,
Piet Mondrian, Odilon Redon y Alexei von Jawlensky. Regálame un me gusta. Gracias. Pizarro creía en las ventajas de vivir en comunidad y pintó a muchos campesinos a lo largo de su carrera. En esta pintura, Pizarro le da a la figura una presencia sólida y monumental dentro del paisaje, lo que le confiere a su sujeto humilde un sentido de importancia y dignidad reservada. Pizarro pintó Place du Théâtre Français desde su habitación del Grand Hôtel du Louvre. En una serie de 15 obras sobre el mismo tema, Pizarro retrató el efecto de la luz y el tiempo sobre la escena. Aquí, la amplia plaza parisina está envuelta en una niebla invernal pintada en brumosos tonos rosas y morados. Pizarro aprovechó la perspectiva del segundo piso del hotel, adoptando una vista de pájaro para captar el dinamismo de la ciudad moderna. Las pinceladas abocetadas transmiten el movimiento de los carruajes tirados por caballos y de los peatones en la calle. Trabajando desde una habitación del tercer piso, Pizarro capturó la ajetreada ciudad portuaria. Esta obra presenta el mercado de pescado de Dieppe. No obstante, en lugar de pintar los puestos de los vendedores, Pizarro se deleitó en registrar las masas de gente. Si bien el artista contempló esta escena en vivo, la hizo más pintoresca al eliminar los postes de luz y los cables que proclamaban el estatus de Dieppe como una ciudad moderna. A principios de 1875, Sisley se mudó a Marly-le-Roi, un pequeño pueblo a las afueras de París. En la zona se encontraban los restos de los jardines construidos en el siglo XVII por el rey Luis XIV para un castillo real. Para esta pintura, es probable que Sisley instalara su equipo portátil de pintura en la colina detrás de uno de los pabellones que quedaban del castillo y que se muestra en el lado derecho de la composición. En la distancia, sobre la línea de los árboles, se alza el campanario de la iglesia de Marly-le-Roi. El aspecto de boceto de la obra sugiere que Sisley pudo haberla terminado en una sola sesión. En esta obra, Sisley reiteró uno de sus motivos favoritos, una calle sinuosa y vacía que atraviesa una pintoresca aldea francesa. El primer plano expansivo sugiere una profunda recesión espacial y crean un impacto dramático. Morisot produjo esta escena de veleros atracados en Niza. Pintó este paisaje desde un bote para escapar de las burlas a una artista por ser mujer. Morisot dedicó audazmente más de 2/3 de la composición a la superficie del agua y a sus juegos con el movimiento, los reflejos y los colores fragmentados. Su pincelada se inclina hacia el arte abstracto, una característica típica del artista. Se pueden apreciar ciertos segmentos del lienzo sin pintar y detalles que se omitieron para favorecer la impresión general de la obra. A comienzos de la década de 1900, Bonnard dejó atrás su estilo navís, caracterizado por el tratamiento decorativo de escenas cotidianas, y redirigió su mirada a los efectos de la luz y el reflejo en composiciones cada vez más abstractas, como lo podemos observar en esta obra. Mujer joven en su toilette. En esta obra, Bonnard presenta los reflejos fragmentados de dos mujeres en un gran espejo horizontal ubicado sobre una repisa en la que se alinean objetos domésticos comunes. Detrás del desnudo de la izquierda, un segundo espejo refleja los glúteos y muslos de una mujer de pie. En el fondo, cuelga una gran pintura de un desnudo reclinado, realizada por el artista de los navís, Maurice Denis. Al eliminar el reflejo del artista o del espectador, Bonnard crea un juego visual de múltiples capas entre la realidad y el reflejo, la profundidad y la superficie. En Desnudo fondo amarillo se percibe la influencia de Edgar Degas, cuyas obras presentaban con frecuencia a mujeres modernas en posiciones incómodas mientras llevaban a cabo su rutina de baño. Sin embargo, el enfoque de Bonnard sobre el tema es completamente propio. Utilizando capas de color brillantes y translúcidas, buscaba transmitir tanto la sensación de los rayos del sol, iluminando la habitación, como el estado de ánimo de la escena. Los impresionistas admiraban la habilidad de Boudin para captar los fugaces efectos de la luz en sus representaciones del mar y el cielo. Ya convertido en un pintor consagrado, Boudin volvería a buscar el éxito a través de la vía oficial del salón. Cuando conoció al joven Claude Monet en 1858, Boudin se convirtió en su maestro informal y lo animó a pintar directamente en la naturaleza.
Monet acompañó a Boudin en varias excursiones a la costa y al campo. Estas primeras lecciones con Boudin influyeron profundamente a Monet y a los futuros impresionistas, quienes buscaban capturar su percepción inmediata de la luz y la atmósfera. El salón es la culminación de un periodo de 5 años que Bernard dedicó a la exploración de figuras atrevidamente modernas. Aquí nos muestra la sala de estar de un burdel, donde mujeres en distintas condiciones de desnudez esperan a sus clientes. Mediante el uso de una paleta de colores estridente que contrasta rojos con verdes y un estilo semi-abstracto, Bernard proyectó la sombría realidad de las mujeres que pasan el tiempo jugando a las cartas, tomando una siesta o bebiendo. Junto con Paul Gauguin y Paul Sérusier, Bernard se sintió atraído a Bretaña, una región alejada en el oeste de Francia, a la que viajaron a fines de la década de 1880. Los artistas creían que allí encontrarían una cultura auténtica e intacta, donde la vida moderna no había interferido. Bernard pintó esta escena tosca, pero muy estilizada, en el pueblo de Pont-Aven. Las mujeres usan tocados bretones tradicionales, cuyas formas hacen eco de las alas en movimiento de los gansos. André Derain, Maurice de Vlaminck y Henri Matisse dieron origen al fauvismo. Como se demuestra claramente en este pequeño boceto, los fauvistas, o bestias salvajes, concebían la luz y la sombra como colores contrastantes, en vez de tonos contrastantes. También rechazaban la insistencia del puntillismo en toques pequeños y consistentes a favor de áreas planas y claramente definidas de tonos vívidos. Dentro del movimiento expresionista alemán, los artistas priorizaron la expresión personal sobre las representaciones realistas de la naturaleza. En este lienzo, Kirchner yuxtapuso flores, con lo que probablemente sea una escultura no occidental de su colección personal. Como muchos de sus contemporáneos, Kirchner buscó inspiración en las artes de África, Oceanía y la India, al igual que había hecho Gauguin antes que él, en su búsqueda de una mayor autenticidad artística. Esta obra forma parte de una serie de 251 cabezas abstractas que ilustran el desarrollo de Jawlensky hacia un estilo único que combinaba su estética moderna con su fe personal. Profundamente devoto, Jawlensky se inspiró en las composiciones frontales y las proporciones de los íconos de la Iglesia Ortodoxa rusa. Jawlensky siguió recurriendo a los contornos oscuros y los colores vibrantes que admiraba en la obra de Paul Gauguin para transmitir un valor espiritual en sus pinturas. Esta pintura ostenta un estilo innovador y audaz llamado cloisonnismo, inventado por Anquetin junto a su amigo Émile Bernard. En un estilo que imita los vitrales medievales, el esmalte alveolado o cloisonné y los grabados japoneses en madera, el cloisonnismo incluye áreas planas de colores sólidos, enmarcadas por líneas sinuosas, como el contorno verde que rodea la piel blanca y suave de la mujer. Aunque las imágenes de mujeres vistiéndose son tradicionales dentro del arte europeo, la mirada directa de la figura, el maquillaje pronunciado y la boca abierta sugieren que se trata de una cortesana, una trabajadora sexual que satisfacía a los clientes de la clase alta. Sérusier estudió la cultura bretona y su pasado celta durante su estadía formativa en Bretaña, en 1888. La interrelación entre los rituales paganos y los rituales cristianos se convirtieron en el foco de muchas de sus pinturas. En esta obra, dos hombres vestidos con túnicas, posiblemente el artista y un acompañante, se adentran a un paisaje onírico. La pintura, llena de personajes misteriosos, fusiona costumbres bretonas, como la vestimenta regional, con la mitología celta. Odilon Redon. En esta pintura de un tema imaginario, una mujer vestida con un manto azul lleva de la mano a una mujer más joven como si tuviera la intención de impartir algún conocimiento secreto. Los tonos apagados y el estilo plano y moteado le confieren a la tela la apariencia de un fresco, es decir, un mural recubierto con yeso antiguo. Caillebotte se unió a los impresionistas en 1876. La obra Rosas amarillas en un florero fue creada durante su primer intento serio con el género de la naturaleza muerta. Claude Monet compartió estudio con Caillebotte en París en 1882. Esta pintura fue adquirida en 1894 por Edgar Degas,
quien coleccionaba obras de sus amigos artistas, al igual que lo hacía el propio Caillebotte. La pintura muestra una escena íntima y silenciosa. Una mujer lavando ropa en una habitación teñida de tonos azules, lo que crea una atmósfera fría, introspectiva y algo melancólica. Baloton utiliza líneas claras, colores planos y poca profundidad, características propias de su estilo gráfico e influenciado por la xilografía japonesa. La figura femenina está representada con una sobriedad casi escultórica, y la escena, aunque cotidiana, tiene una carga psicológica intensa: la soledad, la rutina y la dignidad del trabajo doméstico. Esta obra combina la inocencia infantil con la estética refinada del movimiento Navi, al que Denis pertenecía. La niña, Thérèse Watillot, aparece representada de manera frontal, con una mirada serena y contemplativa que evoca tanto dulzura como introspección. El fondo es plano y decorativo, con patrones suaves que refuerzan la atmósfera íntima. Denis evita el realismo. Su enfoque no busca copiar la realidad, sino expresar la esencia del sujeto. Por favor, recomiéndanos algún museo que tenga obras impresionistas. A tu parecer, ¿qué obras son las más representativas? ¿Quién es tu pintor favorito? Por favor, regálame un me gusta, comparte, comenta, suscríbete a mi canal y tócame la campanita.